Y aquí en Negocios en Telemedellín le doy la bienvenida a Marcos Vélez, gerente de Pragma, una firma de tecnología. Marcos, qué bueno tenerlo por acá con nosotros en Negocios en Telemedellín. Juan Carlos, feliz de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Lo mismo William Minasco, que es el vicepresidente de operaciones de Bancomeva. William, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, muy feliz de la invitación. Bueno, aquí vamos a hablar de una implementación que se hizo por valor de 1.500 millones de pesos, una alianza de Bancomeva con firmas tecnológicas como Pragma y IBM, y hoy en día ya es posible que exista una fábrica de créditos. William, empecemos por contar a los televidentes de todo el país qué es una fábrica de créditos. Una fábrica de créditos es el proceso que se realiza desde que nos llega el cliente a la oficina hasta que le aprobamos la operación crediticia. Es un proceso que se ha automatizado totalmente. Estábamos diciendo que anteriormente duraba 7 días, en promedio, que una persona se acercara a una oficina, solicitar el crédito, todo ese proceso, hasta la aprobación del desembolso, era un periodo largo, ¿no? Sí, es un periodo muy largo, básicamente porque todo el proceso se hace manual, intervienen muchas áreas de aprobación de crédito. Nosotros teníamos 6 áreas de aprobación de crédito a nivel nacional, entonces eso hacía que el proceso tomara su tiempo. Y lo que hoy es muy fácil para un usuario, obviamente fue un proceso bastante complejo de Bancomeva, trabajando durante año y medio de la mano de IBM y de Pragma para poner en funcionamiento este esquema de fábrica de créditos. Cuéntenos sobre ese proceso de año y medio, qué pasa ahí y cuáles son esos aprendizajes, Marcos. En Pragma, digamos, el primer aprendizaje sobre estos procesos de automatización de negocios es un solo equipo de trabajo. No es una relación cliente-proveedor al otro lado, sino se arma un equipo que va en pro del proyecto, donde hay personas del proveedor en este caso y del cliente. Y digamos que ese ejercicio se logró armar muy bien y Bancomeva lo entendió muy bien desde el principio. Y digamos que el equipo de Pragma viene trabajando en eso desde hace varios desarrollos. Por el otro lado, la manera de pensar estos proyectos, que son proyectos de software, se piensan muy distinto. La arquitectura es muy distinta a la arquitectura de software tradicional, porque el eje rector de estas automatizaciones es el proceso, no es la arquitectura de TI como tal. El que rige toda la arquitectura del proyecto es el proceso en sí. Marcos, pero aquí estamos hablando de interacciones con diversas bases de datos del país para verificar riesgo crediticio y todo eso. ¿O los actores son solamente IBM, Pragma y Bancomeva, o hay más externos? En realidad digamos que esta fábrica tiene interacción con muchos proveedores diversos y sistemas distintos. Lo que hace Pragma es poner a conversar estos distintos actores, distintas empresas, validadores de huellas digitales, validadores de información de referencias y distintos sistemas dentro del mismo banco, a conversar entre sí para que la operación se haga de manera automática en el mayor grado y haya trazabilidad sobre Claro. A ver, William, yo veo que un proyecto de estos tiene un impacto muy fuerte sobre el usuario final, obviamente, porque al que se le demoraba 7 días el crédito ya le está demorando 30 minutos. Pero además es un impacto fuerte sobre el negocio como tal, porque pues, un crédito que me está demorando para entregarlo, lo entrego mucho más rápido y empiezo a facturar los intereses. Sí, el proceso inicia en la llegada del cliente, se demora aproximadamente 30 minutos donde tenemos ya una preaprobación de la operación, ¿sí? Y a partir de ese momento, si la documentación está completa, podemos ser muy ágiles en el desembolso del mismo. William, ¿y qué es lo que pasa en ese proceso? O sea, ya sabemos que hay toda una plataforma tecnológica que lo está apoyando. O sea, en ese momento cuando el cliente llega y se sienta en la oficina, o cuando hay un agente comercial que está visitando a ese cliente y le está dando la información, por detrás, ¿qué pasa? ¿Qué bases de datos están consultando? Porque usted me decía, inclusive podemos casi que predecir el comportamiento futuro de ese cliente, si va a ser cumplido, si va a pagar, qué va a pasar con él en el tema de las cuotas. Nosotros entramos por internet, o sea, el manejo se hace sobre internet, se recopila una información básica del cliente en ese momento, pero a partir de ese momento empezamos a integrarnos por ejemplo, con Data Crédito. Tenemos muchísima información de Data Crédito, muchísima información del cliente en Comeva o del asociado en Comeva, tomamos mucha información. Tomamos información de Asisa, que es un proveedor que nos permite hacer biometría.
y así sucesivamente nos vamos integrando en tiempo real, o sea, en el preciso momento en que yo ingreso la cédula de la persona, inmediatamente activo todos los procesos de forma automática. Marcos, ahora que estamos hablando de que ya el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos es un hecho, y muchos expertos dicen, ojo, hay que preparar la infraestructura, y se refieren algunos a la física, pero también otros a la virtual, las autopistas, la infraestructura de servicios. Este es un modelo interesante para evaluar y para implementar en otras compañías. En Pragma tenemos una misión y es volver más competitivas a las empresas de este país mediante estas implementaciones. Aquí estamos hablando de automatización de procesos. ¿Qué es eso? Es coger un proceso que se movía de manera manual, digamos, y ponerlo a través de un mismo flujo de información, donde toda la información se transmita de manera digital y no haya que hacer cambios de interacción humana. Eso le permite a uno trazar el proceso, medirlo y mejorarlo continuamente. Por el otro lado, garantizar de que en el proceso no se pierda información. Marcos, y cuando ustedes se reúnen con una empresa para presentarle este servicio, ¿ustedes podrían llegar a valorar, a predecir de alguna manera como el retorno sobre la inversión de un proyecto de estos? Claro, uno, digamos, desde el principio cuando montamos estos proyectos los valoramos, pues tanto cuánto cuesta toda la inversión tecnológica, que es la plataforma en la que nos apoyamos, más la intervención que nosotros hacemos, más el tiempo que tiene que dedicar la empresa a hacer esta automatización, y lo contrastamos con los beneficios que va a tener, ya sea vía automatización, y con mejoramientos de productividad donde el costo del proceso se baja, pues porque digamos que hay una reducción de costos en operación del proceso, y por el otro lado hay unos beneficios adicionales como mejora de oportunidad del usuario, o como en el caso de Bancomeva, una reducción importante sobre los fraudes, detección preventiva de fraudes. William, en el caso de IBM, que es el otro aliado de esta implementación tecnológica, ellos hablan de la banca inteligente. Qué bueno que usted nos amplíe ese concepto, porque ya vemos que es un proceso que es supremamente ágil ya de cara al cliente final, pues con un impacto muy positivo. ¿Qué es banca inteligente? El banca inteligente el primera parte es la automatización de todos los procesos. Es hacer que el tiempo que invertía nuestro empleado en mover aplicativos, en mover papeles, en mover todos esos procesos manuales, ya lo invierte es en dar asesoría, en dar apoyo al usuario cliente en ese momento. Entonces se hace mucho más positiva esa interacción con el cliente, se hace mucho más de detectar las necesidades, de apoyarlo en esas necesidades, que lo que se hacía antes, que era más recopilar papeles, llenar formatos, etcétera. William, finalmente, aquí estamos hablando de una implementación tecnológica que obviamente implica un cambio cultural bastante grande al interior de la organización. ¿Cómo manejaron ustedes ese tema? El cambio cultural es muy fuerte, primero porque el empleado actual está acostumbrado a mover papeles. Y aquí no, aquí pasa que con simplemente dar una cédula, el sistema se encarga de hacer toda la tarea. Hicimos la primera capacitación, un primer acercamiento al proceso con la gente, y en estos 4 meses que llevamos de implementación ya hemos dado 4 capacitaciones. Adicionalmente, yo establecí un correo directo con todos los funcionarios que desarrollan la tarea en Bancomeva. Entonces ellos todo el tiempo me están retroalimentando a mí sobre qué problemas tenemos, qué mejoras podemos realizar. Hicimos una solicitud a todos que nos dijeran cómo podíamos mejorar la plataforma. De eso encontramos 70 aportes de la gente para mejorarla. Y en esta última etapa que les entregamos les dimos todo lo que ellos habían pedido. Claro. Entonces cuando ya uno al usuario le entrega lo que le está pidiendo, esa curva de aprendizaje y de desarrollo es muy rápida. Claro que sí. William, muchas gracias. Igualmente Marcos, qué tema tan interesante y muchos éxitos con ese banco de créditos, con esa fábrica de créditos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Negocio.